Hola a todos, les habla Claudia. Los materiales necesarios para hacer la boina de clé son palillos o agujas de doble punta o circulares, un ganchillo o crochet, lana de 3 colores, roja, amarilla o dorada y café oscuro, una estructura para ponerle a la visera, un elástico de 1 a 1,5 centímetros que es opcional, 2 marcadores de punto o trozo de lana, algo que sirva para marcar, una aguja lanera y tijeras. Las medidas que se necesitan conocer son el contorno de cabeza, el alto de la boina y el largo de la visera. Como referencia para hacer este tutorial yo usé palillos de doble punta de 2,5 milímetros y 2 milímetros para hacer el resorte, que es opcional para que tenga un mejor acabado, un ganchillo de 2,5 milímetros, 2 ovillos de algodón 8x4 de 50 gramos en rojo, un ovillo en café oscuro y un ovillo en amarillo. Lo hice para una medida de contorno de cabeza de 53 a 55 centímetros, el alto de la boina de 7 centímetros y el largo de visera de 6 centímetros. Hice una muestra en tejido jersey de 10 por 10 centímetros que me dio 32 puntos con 44 vueltas. Hacer la muestra es opcional porque pueden sacar la cuenta más adelante cuánto van a necesitar para modificar las medidas. Voy a explicarlo más adelante. Los puntos y abreviaciones utilizados en este video son los siguientes. La K significa un punto derecho, P punto revés, YO significa tomar una lazada, M es un aumento invisible, D es disminución y S es deslizar el punto sin tejer. Ahora voy a explicar los puntos usados, no en detalle, pero para que sepamos que estamos usando los mismos términos. Punto derecho, punto derecho, punto revés, tomar una lazada se hace de la misma manera que se pone la lazada para tomar los puntos. Por ejemplo, un punto derecho uno pone desde atrás hacia adelante, en mi caso. Paso el punto, esta vez paso a la lazada sin tomar el punto y continúo. Y queda una lazada extra. Paso lazada y continúo. De nuevo, una lazada y continúo. Para el aumento invisible vamos a tomar ese hilo que queda entre los dos puntos. Tomamos el hilo, lo ponemos en la aguja y lo tejimos por atrás para que quede retorcido. De nuevo, tomo el punto, pongo desde el frente y lo tejo por atrás. Y una vez más, agarro el punto, lo pongo desde el frente y lo tejo por atrás. Y queda el aumento y están los aumentos, quedan bien invisibles. Para la disminución pueden usar la disminución que prefieran, por ejemplo tejer dos juntos, si eso les queda cómodo. A mí en particular
me gusta esta que es un poco más invisible. Primero deslizamos el punto para darlo vuelta y después tejemos los dos por el loop de atrás. Y queda una disminución que queda bien invisible, pero pueden usar la que ustedes quieran y que prefieran. Lo voy a hacer otra vez. Primero damos vuelta el primer punto y tejemos todo por el loop de atrás. Y listo. Y otra vez. Primero doy vuelta al primer punto y tejo los dos puntos por el loop de atrás. Finalmente, para deslizar el punto sin tejer, se refiere a pasar el punto tal como viene a la otra aguja, sin torcerlo para ningún lado, simplemente pasarlo de una aguja a la otra. Eso sería deslizar el punto, tal como viene, pasarlo de una aguja a la otra. La boina está tejida en 5 partes. La primera parte corresponde a la parte de los aumentos del principio. La segunda parte corresponde a este pedacito de aquí, esta franja, que está tejido recto. La tercera parte son las disminuciones. La cuarta parte son en la parte del elástico y la visera. Y finalmente la última parte es hacer los dibujitos en punto jersey. Esta parte de aquí es lo que se refiere al alto de la boina y esto corresponde al largo de la visera. Y obviamente esta parte corresponde con el contorno de cabeza. Para comenzar vamos a montar los puntos utilizando el método de pinhole, que es básicamente un hoyito muy chiquitito. Vamos a dejar una cola lo suficientemente larga como para hacer unos 5 puntos, unos 20-30 centímetros es suficiente. Y con esa colita montamos con el crochet 5 puntos en la aguja y terminamos con unas cadenas extras para que no se desarmen. Por el lado que va hacia el ovillo de lana, le ponemos un marcador de puntos que nos va a ayudar después. Ahora, por el lado de la lana de trabajo, empezamos a tejer pasando una lazada y tejiendo un punto. Esto por 5 veces hasta tener un total de 10 puntos. En este momento están las dos colitas de lana hacia el mismo lado. En la imagen aquí no se nota muy bien, pero deberían estar las dos hacia el mismo lado. Luego que ya tenemos estos 10 puntos, distribuimos los puntos en varias agujas de doble punta o en un bucle mágico en caso de las agujas circulares. Con esto ya tenemos listo el montaje para comenzar a tejer en circular. Para continuar con la parte superior vamos a necesitar la medida del contorno de cabeza y el alto de la boina. Y también calcular cuántos puntos necesitamos para el contorno de la cabeza y cuántas vueltas necesitamos para el alto de la boina. Yo les voy a mostrar aquí dos maneras de calcular eso. La primera, calculándolo a partir de una muestra de 10 por 10 de tejido jersey, y la segunda es calcularlo a medida que van tejiendo. Para el primer método con la muestra vamos a suponer que la cantidad de puntos en 10 centímetros es A y necesitamos calcular la cantidad de puntos para el contorno de cabeza que le vamos a llamar X. Para calcular esta cantidad necesitamos multiplicar la medida del contorno de cabeza por la cantidad de puntos en 10 centímetros dividido en los 10 centímetros. Y este valor lo vamos a aproximar a un múltiplo de 10, ya que son 10 arcos para el dibujo de la boina, por lo que siempre vamos a trabajar en múltiplos de 10. Por ejemplo, supongamos que en 10 centímetros tenemos 32 puntos y nuestro contorno de cabeza es de 53 centímetros. Entonces, para calcular la cantidad de puntos que necesitamos, calculamos 53 centímetros por 32 puntos dividido en 10 centímetros, lo que nos da un total de 169,6 puntos,
y aproximando al múltiplo de 10 más cercano nos da 170 puntos necesarios para el contorno de cabeza. Ahora, para calcular el número de vueltas necesario para el alto de boina, vamos a suponer que en nuestra muestra de 10 centímetros tenemos B puntos. Y al alto de boina le vamos a poner la letra Y. Entonces, para calcular la cantidad de vueltas, vamos a calcular la medida del alto de boina por la cantidad de vueltas de nuestra muestra de 10 centímetros dividido en 10 centímetros. Por ejemplo, supongamos que en la muestra tenemos 44 vueltas y la medida del alto de boina es de 7 centímetros. Entonces, para calcular la cantidad de vueltas, vamos a multiplicar 7 centímetros por 44 vueltas dividido en 10 centímetros, lo que nos da un total de 30,8 vueltas, que aproximado al número entero más próximo son 31 vueltas. Entonces, anotamos los valores que calculamos recién, que corresponde a los puntos del contorno de cabeza y las vueltas para el alto de la boina. Para el método 2 vamos a necesitar calcular el radio de la cabeza. Para esto vamos a tomar la medida del contorno de cabeza y la vamos a dividir en 2 por 3,14. Entonces, cuando vayamos tejiendo y medimos desde el centro del tejido hasta donde estamos tejiendo, cuando alcancemos la medida del radio, vamos a anotar el número de puntos alcanzados. Por ejemplo, supongamos que el contorno de cabeza son 53 centímetros, entonces dividimos 53 en 2 por 3,14 y nos da un total de 8,4 centímetros. Entonces, mientras vamos tejiendo, cuando alcancemos el radio de 8,4 centímetros desde el centro del tejido hasta la orilla, entonces ahí anotamos la cantidad de puntos que tenemos. Para calcular la cantidad de vueltas necesarias para el alto de boina, tenemos que ver cuál es el número de vueltas que llevamos tejidas hasta alcanzar el radio, lo multiplicamos por la medida del alto de la boina y lo dividimos por el radio que calculamos antes. Por ejemplo, supongamos que llevamos 33 vueltas tejidas, lo multiplicamos por 7 centímetros que corresponde al alto de la boina y lo dividimos en 8,4 centímetros que es el radio calculado antes. Esto nos da un total de 27,5 vueltas que aún no vamos a aproximar, así que anotamos el valor tal cual. Bien, habiendo anotado nuestras medidas, podemos comenzar a tejer en circular. Para la primera vuelta, de acuerdo al montaje que hicimos, el primer punto va a quedar al revés. Por lo tanto, lo tejemos por el loop de atrás. Tejemos todos los puntos normal hasta completar la primera vuelta de 10 puntos. Para la segunda vuelta, hacemos un aumento y tejemos 1. Esto 10 veces para completar un total de 20 puntos. Ahora podemos aprovechar de deshacer el montaje de las cadenas a crochet y podemos ajustar el círculo inicial. De aquí en adelante vamos a hacer 10 aumentos cada 2 vueltas, es decir, en todas las vueltas par vamos a distribuir 10 aumentos. Yo preferí poner los aumentos intercalados para que no queden todos exactamente alineados y así no quedan las líneas de los aumentos tan marcadas, pero lo pueden hacer como ustedes quieran mientras hayan 10 aumentos cada 2 vueltas. Y así seguimos aumentando hasta llegar a la medida del contorno de cabeza o hasta la medida del radio, dependiendo de cuál de los dos fue el que calcularon. Aquí les voy a dejar en unas tablas los puntos por vuelta para que se puedan ir guiando. En negro están las vueltas de referencia con mis medidas y en rojo están por si les faltan más vueltas para alcanzar la medida necesaria. Ahora yo les voy a explicar cómo pueden saber cuál es el total de vueltas necesarias para la parte superior. Una vez alcanzados los puntos necesarios para la medida del contorno de cabeza o para la medida del radio, vamos a sumar la cantidad de vueltas para el alto de la boina menos 5. Y esta medida la vamos a aproximar por un número impar. Por ejemplo, supongamos que en el método 1 nos dio un total de 32 vueltas para alcanzar los puntos necesarios para el contorno de cabeza y habíamos calculado 31 vueltas para el alto de boina. Entonces nos queda 32 más 31 menos 5 nos da un total de 58 vueltas.
De acuerdo al método 2, que habíamos supuesto que eran 33 vueltas necesarias para el radio, a esta medida le sumamos los 27,5 calculados menos 5. Esto nos da un total de 55,5 vueltas. La diferencia entre el método 1 y 2 se debe a la manera en que está construido los aumentos del tejido, pero no es una diferencia significativa por la misma elasticidad del tejido, no nos va a cambiar demasiado. Entonces, podemos aproximar el primer número a 57 o 59 vueltas, dependiendo de qué estimen que es mejor, si más grande o más pequeño. O en el segundo caso es más fácil porque está más cercano al número 55. Para la parte media simplemente vamos a tejer 10 vueltas sin aumentar ni disminuir. Para comenzar la parte inferior vamos a distribuir 10 disminuciones y esto cada 2 vueltas. Es decir, en cada vuelta impar van a haber 10 disminuciones. Al igual que en la parte superior, pueden intercalar las disminuciones para que no queden tan marcadas o hacerlas todas en los mismos puntos. Es decisión de ustedes. Para saber el total de vueltas para la parte inferior, utilizamos la cantidad de vueltas para el alto de la boina menos 5. Y este resultado lo aproximamos a un número par y confirmamos que corresponda con los puntos del contorno de cabeza. De acuerdo a los ejemplos anteriores, nos quedaría 31 menos 5, nos da 26 vueltas para el primer caso, o 27,5 menos 5, que da 22,5 vueltas para el segundo caso. Y aproximando un número par nos da 26 vueltas o 22 vueltas. Y finalmente habría que comprobar que al llegar a ese número de vueltas, se corresponde el valor de la cantidad de puntos necesarios para el contorno de cabeza. Nuevamente aquí les dejo una tabla con los puntos por disminuciones para que se vayan guiando, pero es básicamente la misma tabla anterior, pero partiendo desde la cantidad de puntos actuales y disminuyendo hasta llegar a la cantidad de puntos correspondientes para el contorno de cabeza. Para comenzar la parte de la visera y el elástico vamos a hacer el cambio de color, por lo que vamos a tejer una vuelta todo en derecho con el nuevo color, que en este caso sería café. Luego vamos a tejer 5 vueltas en resorte, es decir, vamos a alternar un derecho y un revés hasta completar todas las vueltas. Antes de comenzar a hacer la visera, tenemos que hacer que quede bien centrada. Para esto necesitamos saber dónde van a quedar los dibujos. La medida de un arco es la medida más grande dividido en 10, es decir, la medida que tejimos los puntos rectos aquí. Por ejemplo, en mi caso, cada arco mide 30 puntos. Lo que tenemos que hacer es que la punta del arco quede entre las disminuciones para que se nos haga más fácil después a la hora de hacer el dibujo encima. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver mis disminuciones quedan aquí. Entonces, las puntas del arco quedan entre las dos líneas de disminución. Así. Entonces, para que ustedes calculen cuánto mide cada arco, van a buscar la parte más grande de la boina y van a dividir esa cantidad de puntos por 10. Y esa es la medida de cada arco para que puedan centrar el dibujo. Luego de haber decidido en qué parte distribuir los arcos, buscamos el centro, que quedaría más o menos aquí, en mi caso. Entonces, desde ese centro bajamos y marcamos el punto que va a ser el centro de la visera. Por ejemplo, en mi caso es un poco difícil de verlo porque ya está dibujado la parte de los corazones, pero aquí hay una punta, la otra punta y el medio está ahí. Entonces aquí al medio marcamos el centro de la visera. Les recomiendo poner un marcador de puntos para que sea más fácil después no confundirse. Una vez entrada la visera, decidimos cuánto va a ser el ancho de la visera. En mi caso yo dejé 52 puntos. Entonces ponemos la mitad de puntos a cada lado y marcamos para comenzar a hacer las hileras acortadas. Yo utilicé el método más simple de hileras acortadas, que queda con estos hoyitos. En mi caso no me molestaba tener los hoyitos porque además no se nota mucho, pero ustedes pueden
ocupar el método que más les guste para hacer las hileras acortadas. Y aquí les voy a dejar la tabla de cómo hice las hileras acortadas. En la descripción del video voy a dejar un tutorial en español de cómo hacer un molde para la visera con botellas de plástico, que es lo que hice yo para hacer mi boina. Pero ahí ustedes pueden modificar las medidas de acuerdo a lo que a ustedes les guste más y adaptan su medida de la visera y el largo para las hileras acortadas. Una vez que hemos marcado la ubicación de la visera, podemos comenzar a tejer la vuelta número 7. Vamos a comenzar alternando un derecho y un revés hasta llegar al punto marcado de la visera. Desde ahí vamos a hacer todas las hileras acortadas hasta terminar la visera y continuamos tejiendo un derecho y un revés hasta terminar la vuelta. También dependiendo de la ubicación de la visera, puede que al llegar al punto marcado tengan que terminar en un punto derecho. Entonces no se olviden que una vez terminadas las hileras acortadas tendrían que empezar en un punto revés y después continuar derecho un revés normalmente. Terminando la vuelta número 7, vamos a continuar tejiendo 5 vueltas en resorte alternando un derecho y un revés. Para terminar vamos a cortar la lana dejando un largo de aproximadamente 3 veces el contorno de la boina y la vamos a ir cerrando por dentro con una aguja lanera. A medida que vayamos cerrando podemos insertar la estructura para darle la forma a la visera y continuamos cerrando. Una vez llegados a los 2 últimos puntos tienen la opción de meter un elástico para que quede más firme, de lo contrario terminan de cerrar todos los puntos. Ahora podemos esconder dentro del tejido todas las colas de lana que nos quedaron y con eso estaría terminada esta parte de la boina. Finalmente bordamos en punto jersey los dibujos de la boina de acuerdo al patrón. En el patrón del dibujo están marcados la repetición de los arcos y el centro del dibujo de la flor. Yo les aconsejo empezar por el corazón de abajo para que les quede bien centrado todo el motivo y de ahí ir agregando el resto de los corazones y finalmente los arcos. Aquí les voy a mostrar cómo modificar los arcos de manera fácil dependiendo de la medida que ustedes tengan. Para ajustar la medida de los arcos, podemos agregar o quitar columnas rectas al centro de los arcos. Como habíamos calculado antes, cada arco mide 1/10 de la medida total de la boina. Entonces, en mi caso, cada arco mide 30 puntos y el centro tiene 14 puntos en la parte recta. Pero, por ejemplo, si midiera 350 puntos, cada arco mediría 35 puntos, entonces a la parte recta le agregaríamos 5 columnas, lo que nos daría un total de 19 puntos en la parte recta. En caso contrario, por ejemplo, si fueran 280 puntos, cada arco mediría 28 puntos, entonces quitamos 2 puntos de la parte recta, del centro del arco. Y con esto hemos terminado la boina de Clé. El adorno que tiene al costado no lo hice porque supera mis capacidades actuales, pero espero que les haya servido este tutorial y los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta y si pueden también apoyarme con Buy Me a Coffee para poder tener más materiales y hacer más tutoriales nuevos. En la descripción del video están todos los links a los otros tutoriales más detallados de hacer las diferentes partes y les dejo también el patrón gratis con las instrucciones escritas de cómo hacer la boina. ¡Hasta la próxima!